Bueno, buenas tardes, buen sábado para todos, como siempre en la tribu, acompañándolos con una charla, en este caso hoy con Juan Pedro Ledesma, que él es historiador y nos puede orientar un poquito mejor en este tema de esta relación entre América, Europa, España, como él lo ha titulado, eh, como hemos dicho en el programa de hoy, América, Canarias, España, Europa, una relación de siglos. Y bueno, hoy él nos contará algunas cosas en relación a su historia, a estas idas y venidas que tenemos, a estos encuentros y desencuentros que se han producido a lo largo de la historia y cómo hoy eh, hay un intercambio, ¿no?, generacional y de distintas culturas, de distintas creencias, sobre todo la importancia de la inmigración. Hoy, donde él vive, en Canarias, Tenerife, ingresan muchos latinos, muchos de otros países africanos también serán, así que vamos a escucharlo y, bueno, intercambiar algunas preguntas o eh, aportes que querramos hacer. Así que, Juan, te damos la palabra, te agradecemos tu presencia en la tribu y bienvenido. Muchas gracias y en primer lugar dar las gracias al grupo de interioridad, a la tribu de interioridad de Minter y a Miguel que me ha dado la oportunidad de aquí decir algunas palabras con mis pobres conocimientos sobre América Latina y España y la relación y lo poco que sé respecto al tema. Pero daré algunas claves, algunos pensamientos propios, algunas interpretaciones de la historia, puesto que la historia pues siempre es interpretable, ¿no? Nunca es algo que se quede fijo y de alguna manera hay visiones diferentes sobre épocas pasadas. Y con eso quisiera también hacer una introducción pues para ver cómo está ahora el presente, ¿no? Que parece un poco agitado. Y bueno, en esta pequeña charla, que va a ser muy corta, voy a empezar introduciendo el tema sobre los conceptos, ¿no? Los conceptos son importantes, las palabras que definen las cosas. Por ejemplo, cuando decimos eh, Iberoamérica, ¿no? Porque a veces se suele decir América refiriéndose a todo el continente y a veces solo a Norteamérica, a los Estados Unidos de América, ¿no? Decimos americanos de América, pero nosotros tenemos el concepto de Iberoamérica, que sería el más correcto, puesto que engloba no solo a España, sino también a Portugal. Las dos potencias coloniales que en el siglo XV y XVI pues, descubrieron y colonizaron, son los primeros europeos que llegaron a América. Los ingleses, los anglosajones que colonizaron las colonias norteamericanas, pues llegaron casi un siglo más tarde. Eso condiciona mucho todo el aspecto colonial, la mentalidad de la época, que era bastante diferente, por supuesto, ¿no? No es lo mismo el siglo XVI, el siglo XVII, que es cuando llegaron más o menos los primeros colonos norteamericanos, y ahora más eran otro tipo de gente. Entonces, yo querría utilizar el término Iberoamérica versus América del Norte, Iberoamérica, puesto que son España y Portugal, ¿no? Y es la península ibérica. También se suele decir Hispanoamérica, pero Hispanoamérica se podría contraponer al uso América, porque lo que define los dos conceptos sería la lengua, ¿no? Es decir, Hispanoamérica serían las colonias que fueron de habla hispana y que ahora siguen siéndolo, ¿no? Los países de habla hispana frente a los países de habla portuguesa, ¿no? Fundamentalmente Brasil. Pero todo eso configura Hispanoamérica y ahora se utiliza mucho para englobar a ambos grupos culturales o étnicos, sería el término América Latina. Y quizás mucha gente no sabe por qué se utiliza la palabra América Latina. América Latina es muy interesante porque se quiso o se acuñó ese término, sobre todo en los años 60, para designar a todos, a los dos, a las zonas del continente americano
que hablan lenguas derivadas del latín. Por eso América Latina. Tanto el portugués como el español vienen del latín. Como sabéis, bueno, las lenguas romances que todas se derivan del latín están todas emparentadas y entre ellas el portugués y el español, ¿no? Lo mismo que está emparentado con el italiano, con el francés, con el rumano, etcétera. Bueno, América Latina debido a eso, ¿no? Ya sabéis que están la famosa obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, el uruguayo, y es una obra que leí hace muchos años cuando yo era muy joven y me impactó bastante, ¿no? Que habla también de la explotación del continente americano por los europeos y no solamente por los españoles y los portugueses, sino todos los que vinieron después, porque era toda Europa la que se volcó en América en un esfuerzo primero de descubrimiento, luego de explotación y por último de colonización. Así que hablamos de colonización, ¿no? Aunque no hay que negar que la primera fase fue la conquista y fue violenta, una conquista violenta. Es decir, cuando hablamos de los siglos de colonización por parte de España y Portugal, son fundamentalmente el siglo XVI, XVII y XVIII, algo más de 300 años. Eso lo sabemos, ¿no? Ya a partir del siglo XIX es cuando empiezan las independencias, ¿no? Y ya dejan de ser colonias, se convierten en países independientes. Y digamos que esa época de la colonia se ignora bastante en toda la historia que se imparte en América Latina, porque siempre ha pesado con mucha fuerza lo que se llama la leyenda negra. Y claro, se ignoraba porque se pasaba de una América ideal poblada por nativos felices a una época de la independencia donde iban a ser de nuevo felices porque habían recobrado la independencia y se ignoran esos 300 años de colonia que son parte de la historia americana, de la historia de los pueblos americanos. Esa parte colonial es sumamente importante y es la que yo querría hablar ahora, porque ni voy a hacer una leyenda rosa, ni voy a hacer una leyenda negra, es decir, ni la verdad está en una absoluta negatividad por parte de los pueblos europeos que colonizaron América, ni tampoco ni tampoco lo hicieron tan bien que fuera absolutamente maravilloso. Es decir, siempre la verdad está en medio de los dos conceptos. Bueno, quería hablar del vehículo de colonización. El vehículo de colonización, como sabéis, durante esos 3 siglos, del siglo XVI, XVII y XVIII, fueron los barcos. Y ya sabemos que el viaje duraba pues, muchos meses y era bastante penoso. Sabéis que no es como ahora que se agarra un avión y se planta uno en cualquier parte en cuestión de horas, con toda comodidad, etcétera, con toda seguridad. Entonces era bastante inseguro el viaje y se podían padecer naufragios, ataques de piratas, etcétera, etcétera, ¿no? Era un riesgo bastante grande. En esos barcos no iban, como se suele enseñar en las escuelas americanas, los criminales, la bazofia, lo peor de la sociedad española, sino que iban colonos bastante normales, porque incluso había que pedir un permiso en la casa de contratación para emigrar a América. El mismo Cervantes pide emigrar a América, Miguel de Cervantes, el escritor que escribió Don Quijote, pues se le niega eh, la, digamos, la emigración a América. Él pedía unos puestos de la administración, pero al parecer ya estaban concedidos y se le niegan. Así que iba gente, sobre todo después de la primera conquista, que fue violenta, evidentemente, los conquistadores, en la época de las grandes hazañas bélicas y del recorrido por parte de estos conquistadores que recorren América arriba abajo, luego empiezan a llegar colones normales, que eran gente, eh, pues, generalmente de clase media y baja, pero eran colonos pacíficos que iban a establecerse en estas colonias, evidentemente, pues despreciando o utilizando a los nativoamericanos que estaban allí y que se los utilizaba como mano de obra barata, evidentemente, que eso era típico de la época y eso era normal en todas partes. No se puede juzgar con la mentalidad de nuestros días lo que fue la mentalidad de aquel tiempo. Por ejemplo, los colonos americanos, pues claro,
que llegaban allí, como digo, eran gente que no tenían mucha cultura, que iban a establecerse allí, que iban a prosperar y que gozaban de de una libertad que era impensable en la Europa de aquel tiempo. Y ellos mismos habían sufrido también, pues, digamos, la opresión por parte de las clases dominantes europeas, que era una sociedad muy clasista en aquel tiempo y más en España en aquel tiempo. Además, con los colonos fueron muchos frailes, sobre todo franciscanos, que traían, que bueno, que evangelizaron y que trajeron el cristianismo, el catolicismo en aquel tiempo y que traían una buena intención en principio y que moderaron un poco la actividad de estos colonos. Pero quería hablar, por ejemplo, del vehículo de la colonización, de los barcos. Es curioso porque tengo aquí un texto de viaje a América en el siglo XVI que dice, es un texto de 1573 y fue recogido por José María López Piñero en El arte de navegar en la España del Renacimiento. Es un libro de 1986. Y en la página 239 dice José María López Piñero, cita, hombres, mujeres, mozos, viejos, sucios y limpios. Todos van hechos una mololoa y mazamorra, pegados unos a otros y así juntos, uno revuelta, otro vomita, otro suelta los vientos, otro descarga las tripas, vos almorzáis y no se puede decir a ninguno que usa mala crianza. O sea que no debía ser muy agradable ese viaje en barco, tanto a la ida como a la vuelta, ¿eh? Era bastante azaroso, ¿no? Es un testimonio de finales del siglo XVI. Em, el vehículo de la colonización fueron los barcos, pero el camino de la colonización fue la ruta atlántica, como sabéis, ¿no? El viaje de ida siempre se hacía partiendo de los puertos andaluces, de Sevilla y Huelva, pues, pero parando siempre en las Islas Canarias, ¿no? Y concretamente, por eso he puesto en el título Canarias, ¿no? América Canarias. ¿Por qué? Porque Canarias siempre era el paso de las naves, de los barcos que salían de los puertos del sur de España y entraban a las Islas Canarias y concretamente, sobre todo a Tenerife pues para repostar, para aguar, lo que se llamaba aguar era pues llenar los barriles de agua dulce, poner alimentos para la travesía atlántica, para saltar al otro lado, ¿no? Y eso se hacía regularmente, siempre con parada en las Islas Canarias, y luego lo que se llamaba el tornaviaje, pues se hacía normalmente por otra ruta, pero se hacía el viaje de vuelta se hacía por las Islas Azores, por las corrientes atlánticas que favorecían, digamos, el viaje de estos barcos a velas. Tenían que tener en cuenta las corrientes y los vientos, ¿no? Concretamente, se escogía siempre la ruta de ida por las Islas Canarias porque por ahí soplaban los vientos alisios y la corriente de Canarias que atraviesa mejor el Atlántico para los barcos, ¿no? Y por eso se hacía también con esa razón, no solamente la de repostar y aprovisionarse de todas las vituallas, de lo que podían necesitar para un viaje de este tipo. Por eso, por ejemplo, la famosa flota de Indias, ¿no? De la que habréis oído hablar. La flota de Indias se empieza a armar y a hacer de manera regular a partir de 1522, porque antes no había una flota, es decir, los barcos iban individualmente o salían, y claro, empezaron a ser atacados por piratas y corsarios en esa travesía, sobre todo en el viaje de vuelta. Y entonces la monarquía hispana pues decidió proteger a los barcos de mercancías con barcos de guerra, ¿no? Entonces la flota de Indias era una flota que estaba escoltada de manera regular por barcos de guerra y se hacía toda la travesía atlántica hacia América, concretamente hacia Centroamérica, y de ahí se distribuía hacia el sur y hacia México. Pero la flota de Indias luego tenía un tornaviaje que venía cargada pues con las mercancías americanas, ¿no? Y ahí se hacía todo el intercambio de productos y no solo el oro y la plata tan famosos que siempre aparece en todos los tópicos, porque concretamente lo del oro fue poco y nada más que al principio, ¿eh? Luego fue pues, sobre todo las riquezas de los incas y de los aztecas, pero luego fue más bien la plata de las minas de Potosí.
Poca gente sabe, Potosí ya sabéis que es una montaña que era prácticamente la montaña entera de plata. Y de hecho, de ahí viene la palabra americana para dinero, que es plata, ¿no? Es decir, plata porque esa mina suministró tal cantidad de plata que, precisamente gracias a los suministros de plata americana, se pudo construir, por ejemplo, Felipe II el Escorial. El famoso monumento del Escorial se empezó en 1561 y se lo pudo permitir, digamos, porque tenía una afluencia continua de plata americana. Luego vinieron otros productos, como sabéis, el intercambio de productos, el caucho, y también el cacao y luego los tomates, ya sabéis que venían de América, no sé, el tabaco no se conocía en Europa antes del descubrimiento de América. Así que, bueno, pues todas estas cosas, intercambio de productos, al revés se llevaban los productos europeos hacia allí, sobre todo los españoles apreciaban mucho el aceite de oliva, el vino, los cereales, que tampoco se utilizaban en América, se utilizaba el maíz como cereal. En fin, todo este intercambio de productos eh, pues alimenticios y demás cosas, ¿no? Es un intercambio que dura, bueno, que hace que los dos mundos cambien, por supuesto, no solamente el mundo americano, ¿no? Eh, entonces, además, ten en cuenta que de 1500 de 1580 a 1640 hay una unión dinástica, es decir, entre España y Portugal, es decir, España y Portugal están bajo los mismos reyes. Son tres reyes los que tienen tanto Portugal como España. Por lo tanto, todas las colonias portuguesas estaban también en manos de reyes de los Habsburgos, de los Austrias, ¿no? Hasta 1640. Por lo tanto, pues era una extensión del imperio extraordinaria. Las Islas Canarias, yo quisiera referirme un poco a las Islas Canarias porque es muy interesante. Yo estoy ahora mismo en Tenerife y Tenerife es una isla con una historia riquísima, ¿no? Y extraordinaria. Es la isla que más protagonizó toda la parte del intercambio con América, era la isla más visitada, donde estaba el gobierno de todas las Canarias, aquí en La Laguna, en San Cristóbal de la Laguna. Y bueno, es interesante que sepáis que hay un florecimiento de nuevo del intercambio comercial y humano entre las Islas Canarias y América, sobre todo a partir del siglo XVIII. ¿Y por qué en el siglo XVIII? En la época de la Ilustración, de la época de los Borbones. Bueno, pues porque hay varias circunstancias que producen eso, ¿no? La corona española se ha recuperado de la Guerra de Sucesión, que tiene lugar a principios del siglo XVIII, y es curioso porque en el año 1718, a principios del siglo XVIII, hay un decreto que se llama el decreto de sangre. ¿Y saben lo que es el decreto de sangre? Es una cosa muy curiosa, ¿no? El decreto de sangre, el reglamento real de 1718 fijaba la obligación de enviar 5 familias canarias a América por cada 100 toneladas de mercancías exportadas. Es decir, mm, tenían que ir 5 familias canarias por cada 100 toneladas de mercancías que pasaban por aquí. Y siempre pasaban, porque era el puerto de ida desde Canarias, ¿no? Entonces, naturalmente que muchas de estas familias canarias pues no tendrían muchas ganas de irse, muchos fueron obligados, pero otros se iban hasta felices de escapar un poco la miseria y la escasez que entonces reinaba en estas islas, que estaban bastante aisladas, ¿no? Por falta de comunicaciones, todo lo contrario de lo que ocurre ahora, que son un paraíso, precisamente porque las comunicaciones son muy intensas, porque hay muchísimo turismo, porque hay 4 vuelos diarios a Madrid desde Tenerife y tenemos 2 aeropuertos en el norte y en el sur. Pero entonces estamos hablando del siglo XVIII, que toda la comunicación se hacía por barcos, ¿no? Fíjense, 5 familias canarias por cada 100 toneladas de mercancías. Esto porque además existía un monopolio por parte de la corona española. Eran los únicos que podían comerciar con América. Este monopolio se levanta en 1778, ¿no? Que se establece el libre comercio por nuestro mejor rey ilustrado, que fue Carlos III, ¿no? Y desaparece el monopolio de la corona de Castilla. Por eso, tal vez eso explique un poco la gran influencia o la gran presencia de canarios en América, tanto en Centro como en Sudamérica. Y los países más representativos quizás puedan ser, como todo el mundo sabe, Venezuela,
y Cuba y otros países también adyacentes, porque los canarios se establecieron en muchísimos lugares y hicieron negocios, y muchos de ellos pues mantenían un vínculo con estas islas de los que habían partido. Y todo eso se refleja en la arquitectura todavía de estas islas, en la arquitectura colonial, que se podría decir también, porque estas islas también fueron conquistadas, ¿eh? Sabéis, las Islas Canarias no estaban desiertas cuando llegaron los españoles y fueron conquistadas y más o menos en la misma época que se descubrió América. La última isla fue Tenerife y se terminó de conquistar en 1496, es decir, unos años después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Em, Bien, los puertos de los que partía, casi todos los barcos con colonos y que iban a poblar aquellos territorios americanos, pues eran al principio, en el siglo XVI y XVII, los puertos del norte de la isla, que es donde yo estoy, el Valle de la Orotava, ¿no? Aquí estaría el Garachico, Puerto de Garachico, y luego Puerto de la Orotava, que se llamaba antes, ahora se llama Puerto de la Cruz, y es un emporio turístico. Pero eran los puertos donde lo que partió. Porque es que Garachico, a principios del siglo XVIII, hubo una erupción de un volcán, esto está lleno de volcanes, toda la isla son volcánicas, y la lava pues enterró parte del puerto de Garachico. Y entonces, pues cayó en desgracia ese puerto, dejó de ser ya tan importante para la exportación americana y mucha gente se trasladó a Puerto de la Cruz y luego posteriormente a Santa Cruz de Tenerife, que se convertiría en Capitanía General en 1723 y en capital de todas las Islas Canarias en 1833. Santa Cruz de Tenerife no tuvo tanta importancia durante la época colonial, durante los siglos, como digo, XVI y XVII, ¿no? A partir del siglo XVIII empieza a tomar importancia. Es curioso porque paseándome por Garachico y por Puerto y por Garachico y también y Cot de los Vinos, he descubierto, y también por la Orotava, que está muy cerca de aquí, un par de bustos en honor, y yo me quedé sorprendido, del Libertador. Y digo, ¿quién es este tío? Y me acerco a verlo, perdón por la expresión, es muy española, ¿no? Y resulta que es Simón Bolívar. Hay un busto de Simón Bolívar en Garachico. Y digo, ¿por qué está aquí? Ah, y empiezo a leer. Resulta que sus antepasados venían de ahí, de esa zona, de Canarias, de aquí del norte de Tenerife. Es una familia canaria importante, de dinero, que emigró a América. Pero es que luego me pasé un día por la Orotava y descubro un relieve de una mujer, me hace que pone algo así como José Martí. Digo, está, si yo me suena a José Martí, si es el prócer de la independencia cubana, que tanto despotricaba contra los españoles. Su madre era canaria. Y, en fin, eso refleja un poco la influencia mutua, ¿no? de todos estos, casi todos estos próceres de las independencias americanas eran criollos, es decir, eran de ascendencia española en su mayor parte, ¿no? Con esto, pues quería dar unas pinceladas, explicar un poquito cómo la relación mía con Canarias está siendo muy intensa. Estoy descubriendo estas islas y viendo el vínculo, el flujo, la comunicación que ha habido a través de ellas y que las ha marcado para siempre, ¿no? Por ejemplo, hasta en el habla. La gente de aquí habla muy parecidos a los cubanos y a los venezolanos. Se puede decir que casi más a los venezolanos que a los cubanos, ¿no? En Canarias sabéis que está el Banco Canario, que está lleno de canarios y que muchos, desgraciadamente, están retornando. Por ejemplo, estas islas están llenas de latinoamericanos, y no hablo solo de venezolanos y cubanos, sino que aquí hay colombianos, hay de todo, es una cosa increíble. No se diferencian mucho los canarios en la forma de hablar, en la forma de comportarse. Claro que esta es una sociedad mucho más. Canarias se puede decir que es una de las zonas más prósperas que hay en España actualmente debido de turismo centroeuropeo, que es grandiosa. Es decir, se empezó a promocionar ya en tiempos de Franco, en los años 60 con Puerto de la Cruz, que lo tengo aquí debajo, y,
y ya entonces hubo un boom del turismo, pero es que ahora se ha vuelto excesivo. Para poneros un ejemplo, la isla de Tenerife, que tiene 1 millón de habitantes censados, pues se ponen 6 millones ahora en la temporada alta. 6 millones, 6 veces más. Esto pues no es lo mismo que en los tiempos de Humboldt, porque también poca gente sabe que Alexander von Humboldt, famoso naturalista y científico prusiano de finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues estuvo una semana en Tenerife antes de partir para el Nuevo Mundo y hacer sus viajes de investigación por Venezuela, Cuba y otros países limítrofes, ¿no? Ecuador. Antes estuvo en Tenerife y además en esa semana la aprovechó bien porque subió al Teide andando con su amigo M. Bonpland, que era un francés, el cónsul de Francia y dos guías tinerfeños. Tinerfeños son de Tenerife, ¿no? Y subió a pie, andando desde Puerto de la Cruz, subió hasta el desnivel más alto que tenemos en España, porque ya sabéis que el Teide es el pico más alto de España y eso le da una especie de climatología a esta isla. El Teide tiene 3.718 metros de altura, con nieves perpetuas arriba en el cono, ¿no? Es un volcán todavía activo, que nunca sabemos cuándo volverá a expulsar lava, pero aquí hay erupciones que se han dado en varias. La última fue de 1909. Bueno, todo esto son anécdotas. Quería con esto expresar que las leyendas son leyendas, no son negras ni rosas, ¿no? Siempre hay un punto medio, un punto humano que ha hecho que dos mundos se encuentren para bien o para mal y dan el resultado de lo que somos actualmente, ¿no? Y lo que somos actualmente, tanto a un lado como al otro del Atlántico, hay que aceptarlo, porque si no, uno vive en lucha consigo mismo y vive, digamos, odiando su propia cultura. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso hay que desmentir todas esas teorías de difamación que antes los mismos españoles no nos preocupábamos mucho de desmentir porque no le damos mucha importancia, como es típicamente español, bueno, somos bastante preocupados acerca de lo que otros piensen de nosotros, incluso a veces nosotros mismos nos denigramos y pensar bueno, pero ahora hay que presentarle cara a todas esas mentiras y todas esas ocultaciones de la verdad, ¿no? Ni fue todo maravilloso, ni fue todo negativo. Y, por ejemplo, los españoles trajeron pues toda la cultura europea detrás de ellos y trajeron bueno, un desarrollo tecnológico y trajeron universidades y trajeron cultura y trajeron la lengua, ¿no? La lengua que evidentemente avasalló y acabó con casi todas las lenguas americanas, aunque quedaron remanentes, pues de la misma manera que nosotros hace 2000 años en la península ibérica fuimos avasallados por otra cultura, la cultura de los romanos, ¿no? Y no podría yo ir ahora a Roma y agarrar a un italiano que pasara y decir, porque vosotros entrasteis allí a sangre y fuego y aplastasteis nuestra cultura. Digo, y me dirá el romano, por favor, ¿qué tengo yo que ver con esto? ¿Qué tengo yo que ver con esto como hombre actual, como persona de mi tiempo? Porque tal vez si yo hubiera estado en aquel momento allí y con hubiera tenido esa mentalidad. Pero ahora no me culpes de lo que pasó. Lo que pasó ya es irreversible. Hay que aceptarlo y sacar lo mejor que tengamos. Eh, una cultura de la otra. Ahora está ocurriendo lo contrario. Y es que los españoles no necesitan emigrar a América, siempre han emigrado. Ya sabéis que las últimas emigraciones fueron precisamente a raíz de la guerra civil y posteriormente, sobre todo, pues hubo una emigración de intelectuales y artistas, sobre todo intelectuales republicanos, que se asentaron fundamentalmente en México y Argentina y otros países. Bueno, muchos de esos españoles trajeron todo su bagaje cultural, influyeron en las universidades latinoamericanas. Fue quizás la última oleada de inmigración masiva. Aunque miento, tal vez ha habido ahora una migración reciente de jóvenes españoles debido a las crisis económicas, etcétera, ¿no? Sabemos que han estado allí, pero van de otra manera, ya no son los pobres canarios que llegaban, no sé, en pateras
en barcos llenos de harapos, porque sí, el otro día vi en un periódico una foto de principios del siglo XX, donde ya existía la fotografía, con un titular de un periódico venezolano, con un titular debajo, dice, se ha descubierto un barco con 70 inmigrantes ilegales canarios en las costas del Caribe. Y bueno, ya no somos, o sea, ya no son esos inmigrantes los mismos, puesto que los chicos de hoy en día y las chicas agarran un avión, tienen allí contactos, familias de origen español que los acogen, que los introducen, que los apoyan y pueden salir adelante mucho más fácilmente. Además, llegan con un bagaje cultural, con una formación, con carreras universitarias, con idiomas, cosa que no tenían aquellos pobres inmigrantes que fueron en el siglo XVI, que quizás eran artesanos, comerciantes, labradores, que no tenían un pedazo de tierra en España y que tenían que empezar de nuevo, ¿no? Y así lo hicieron. Claro que utilizaron a los indios, claro que se aprovecharon de ellos, pero luego vino la integración, el mestizaje, ¿no? Eso es algo que está documentado incluso por las leyes de la corona. Yo tengo aquí un texto muy curioso de eh, que dice 509 años de mestizaje en América. El 14 de enero de 1514 se publica la Real Cédula regulando el matrimonio entre españoles e indígenas de América. Así comenzó el mestizaje de América. En 1514 se regula el matrimonio entre españoles e indígenas. En 1503 la reina Isabel la Católica autorizaba en la Nueva España, en México, los matrimonios mixtos. Cásense españoles con indias e indias con españoles que fueron regulados y legitimados mediante la promulgación luego por ambos monarcas, Isabel y Fernando, de su Real Cédula del 14 de enero de 1514, dando así ya plena legitimidad a las anteriores uniones de hecho, porque la norma recogía que los indios son vasallos libres de la corona con los mismos derechos que los españoles. Claro que esto, como sabéis, se promulgan leyes se dicen, o sea, todo muy bonito cuando se promulga algo, se dice, pero luego que hicieran o no caso es otra cosa, ¿no? Ya sabéis que una cosa es que se promulgue una ley y otra que se aplique realmente. Pero legislativamente ya en tiempos de los reyes católicos se reconocía un poco los derechos de los indios y empezó, bueno, tampoco los españoles en ese sentido hemos tenido tantos prejuicios como los anglosajones, ¿no? Que no se mezclaron nunca con los indios y que siempre los consideraron inferiores, y luego también con los esclavos africanos que fueron importados a las colonias tanto de Sudamérica como de Norteamérica por los holandeses y por los portugueses, porque los mayores esclavistas, las potencias europeas que iban a capturar los esclavos africanos a África, eran mayormente portugueses y holandeses y se enriquecieron con eso, con el tráfico humano. Los españoles tenían prohibido ir a capturar los africanos, pero no tenían prohibido comprarlos para las colonias, para las plantaciones, porque los indios, ya sabéis, indígenas americanos perecieron en gran parte debido a la transmisión de gérmenes, para los que no estaba preparado su sistema inmunológico. Por eso hubo una gran mortandad y en aquel tiempo que no se conocía todavía el origen de las enfermedades por microbios, pues se asombraban los mismos colonos, no querían naturalmente que se les murieran los indígenas, pero por interés propio, porque les servirían para las plantaciones y querían utilizarlos para trabajar o en las minas y no querían que se les murieran. Pero frente a esa mortandad pues tuvieron que empezar a importar esclavos africanos más resistentes. Todo esto es historia, para bien o para mal, y es la historia que nos debemos. Y yo quisiera ya acabar diciendo que la situación actual. ¿Por qué hay tantos cubanos y venezolanos en las islas? La migración ha cambiado de dirección. Es decir, ahora parece que vienen no solo a las Islas Canarias, sino a toda la península, a España y Portugal. Ya sabéis que Portugal también está lleno de brasileños. Em,
Y se podría uno preguntar por qué ha cambiado la emigración de dirección. Bueno, es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué emigra uno? Y os podría preguntar, uno emigra fundamentalmente, hay varias razones por las que se emigra. Una es las razones económicas. Cuando no hay trabajo, cuando no hay posibilidad de prosperar, pues se busca en otro lugar una nueva vida, un nuevo comienzo. Esa fue la razón que llevó casi todos los colonos españoles la primera jornada, después de los conquistadores, y que ellos mismos llamaron a sus familias también, porque todos estaban relacionados, como suele ocurrir. Siempre se manda por delante en una emigración a los hombres jóvenes, porque son los que se abren paso, los que tienen más capacidad de resistencia, de resiliencia, que se utiliza mucho la palabra hoy en día, y son los que tienen más capacidad de sufrir, de soportar, de aguantar y de empezar a trabajar. Cuando se han asentado esos hombres jóvenes, pues entonces empiezan a llamar a sus parientes, a sus allegados, ¿no? La mujer si la tienen y si no, pues a sus padres, a sus hermanos. Y así es como se van formando las migraciones. Siempre se han formado de esta manera, ¿no? No es de otra manera, por vínculos familiares. Pues, por ejemplo, aquí mismo ya sabéis que está entrando muchísima migración ilegal por aquí, por la isla del Hierro, que es la última isla de las Islas Canarias y la más pobre, la que está más hacia el sur, hacia el Atlántico. Al parecer, las mafias que introducen gente en Europa utilizan ahora la ruta atlántica. Eso ya es bien conocido porque la ruta mediterránea está más vigilada y Italia tiene que ver mucho con eso, la política de Meloni. Y entonces, pues utilizan la ruta atlántica, es mucho más peligrosa, pero los remolcan hasta la vista de las islas con barcos potentes y luego cuando van a entrar en aguas territoriales canarias, los dejan para que traten de llegar a Haití. Ya no tienen más remedio que recogerlos, ¿no? Y esos inmigrantes que suelen venir, por ejemplo, muchos negros de la zona de Senegal y países adyacentes de África Negra, pues que se recogen en las pateras, la mayor parte, puede decirse que el 90% son hombres muy jóvenes. ¿Eh? Y por eso los vemos por aquí, por las calles, porque los empiezan a repartir por las islas, los quieren colocar en la península y en Europa, pero ahora se están peleando por la política de que si los aceptan, de que si no los aceptan. Y claro, muchos de ellos no se saben ni dónde vienen, ni qué edad tienen, y hasta destruyen los documentos para que no los puedan devolver. Además, los países propios no los van a aceptar. Es decir, lo de la inmigración es un problema muy gordo y no solamente en España. Es decir, bueno, pues he hablado de todo esto porque así fue como ocurrió también nuestra inmigración en América, ¿no? Los primeros, por ejemplo, los conquistadores eran todos hombres que estaban en los veintipocos años, con excepción de algunos. Por ejemplo, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro era un hombre muy viejo para emprender esas aventuras, pero era muy fuerte y sus propios hombres le llamaban el viejo, porque empezó la conquista con 50 años. La mayor parte eran hombres jóvenes y luego sus familias pues fueron llegando posteriormente. Bueno, esto es un excurso que quería hacer, pero bueno, la primera razón es la económica. La segunda razón puede ser la política, ¿no? Como emigraron, por ejemplo, pues todos esos republicanos españoles que se fueron al acabar la guerra civil y durante la guerra civil salieron de Francia y luego pasaron mucho por los barcos. México los acogió, Cárdenas, el presidente de México, ayudó muchísimo a todos los exiliados españoles por razones políticas y hay también por razones sociales, puede ser, ¿no? Que mucha gente también emigre, ¿no? eh, Épocas de persecución. Por ejemplo, hablando de razones políticas, pues esa puede ser una explicación por la que tenemos en las islas y en España tanto venezolano en este momento, ¿eh? Y tanto cubano, porque ya sabéis el tipo de regímenes que tienen esos dos países. Y aparte que naturalmente ellos, si son de origen español y tienen algún pariente aquí, pues mueven los hilos para obtener la nacionalidad, o si alguno tiene un ancestro italiano, también puede obtener la nacionalidad por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Como sabéis bien los argentinos, eso es un poco son los caminos de la emigración. Pueden ser razones económicas, pueden ser políticas, pueden ser sociales y pueden ser
razones personales. Es decir, uno tiene deseo de dejar o está harto de dejar su propia tierra y emprender nuevos caminos y nuevas exploraciones, tiene inquietudes personales, incluso de desarrollo personal o de académico o de aprender, y se viene a Europa si puede permitírselo, pues con esa idea. Bueno, creo que más o menos he contado todo lo que quería respecto a la relación entre España y América, y aunque seguramente me he dejado muchas cosas en el tintero, esto es un tema larguísimo que se puede hablar durante horas. Hay muy buenos documentales ahora, no sé si habéis visto estos documentales que han sacado ahora sobre Hispanoamérica y hablando de historiadores, y hay muy buena información ahora disponible. Se empieza a revisar todo este tema para deshacer el mito de la leyenda negra que tanto nos ha dañado tanto a los hispanoamericanos como a los españoles, ¿no? Aunque, como digo, hemos vivido ignorando todo eso que decían los extranjeros. Como anécdota, puedo deciros que la leyenda negra surgió en el siglo XVI a raíz de las guerras con Holanda, ¿no? De Felipe II. Y como ahí estaban todas las imprentas, pues empezaron a difundir esa imagen de los españoles como especialmente crueles y bárbaros en la conquista del continente americano. Eso ha pasado a afianzarse tanto en el pensamiento de algunos anglosajones y centroeuropeos que es muy difícil de erradicar. Yo he vivido muchos años en Alemania y los alemanes ahora mismo son gente muy tratable, muy amable, muy culta, muy comprensiva, pero ese tema lo tienen como interiorizado y es algo que les parece. Claro, ellos quizás para desviar un poco la atención de sus propias barbaridades, ¿no? De las que no me referiré ahora. Dejémoslo aquí el tema. Y por último, quería hacer una referencia a que aquí, por ejemplo, en las Islas Canarias, donde estoy ahora viviendo, pues no solo hay canarios, sino muchísimos peninsulares, gente de la península, que viene a trabajar sobre todo en la temporada turística. Y por supuesto, y también, por supuesto, muchísimos extranjeros. Y no hablo solamente de los turistas, hablo de que aquí viven desde antaño, desde muy antiguo, familias de origen irlandés, de origen italiano, de origen francés, alemanes. Te encuentras las calles y hay una. Pero aquí tenían casas, comerciantes genoveses que pasaban, bueno, increíble, increíble lo que ha pasado por aquí y cómo se dio. Por eso la cultura esta está muy mezclada en toda la cultura europea, que se implantó, por supuesto, sobre la cultura guanche. Existió aquí en estas islas, los aborígenes eran muy primitivos cuando llegaron los españoles, prácticamente vivían en la edad de piedra, no conocían el hierro y claro, fueron avasallados por la cultura española y luego por toda la cultura europea que se les impulsó. Nada más. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerme? Muchas gracias, Juan. Ha sido muy interesante escucharte y creo que estaríamos horas escuchándote por todo lo que sabes, por toda tu experiencia de estar en distintos países. Y bueno, me ha sorprendido esto, conocer de Canarias, que tiene una historia parecida a América, ¿no? Como ha sido descubierta y colonizada de alguna manera, por decirlo. Nos cuesta decir colonias a veces porque, bueno, uno tiene esa noción de dependencia, ¿no? De otro país, pero como hoy se mueven todas estas inmigraciones, culturas y que creo que ya el planeta está más poblado por distintas etnias, distintas culturas en distintos lugares del mundo. Creo que hay mucho movimiento, ¿no? Y mucha inmigración. Eso nos va cambiando en cuanto a la historia Ujú. y a las raíces que uno va trayendo, ¿no? Bueno, Sí, Carmen, sí, sí. no hay que tener miedo de la palabra colonia porque no hay que tener miedo de las palabras, Ujú, porque si no, no se puede hablar de nada. ¿Me entiendes? Si empezamos sí, a tropezarnos en las palabras, no se puede hablar de nada. Naturalmente que Sudamérica y Centroamérica fueron colonias, ¿no? Y lo mismo que fueron colonias las colonias norteamericanas, pero una época colonizada, pero también
pero luego dejaron de serlo. Es decir, pero claro, no se puede negar que eso fue así. Tú puedes cambiar la palabra, fueron dependientes. Claro que fueron dependientes, ¿no? En el sentido que fueron explotadas, pero Ujú. en ese sentido yo podría decir también que nosotros fuimos colonia del mundo romano, no fuimos provincia del mundo romano, Sí, que pasaron, en vez de 500 años, pasaron 2000, pero claro, hay una diferencia entre 500 años y 2000, pero también fuimos provincia del mundo romano, ¿no? y Luego de los esa moros provincia también, desapareció. ¿no? Los moros ¿Cómo? también, cuando invaden los moros, la cultura árabe también, Exacto, la cultura árabe, eso ya es mucho influyó más en complejo. España. Mm, Sí, eso cuando invaden, o sea, efectivamente cuando ocupan todo el andaluz, al andaluz que le a la llamaban, zona Andalucía. eh, Mm. y no llegan casi hasta el norte, casi toda la península ibérica, y luego eso eso fue un gran periodo, pero eso es, claro, es posterior. Hombre, en ese sentido Posterior. tampoco podemos Mm, negar que tenemos una influencia árabe, musulmana, ujú, eh, incluso en el lenguaje, ¿no? Yo no sé si sabes que el 10% de las palabras españolas son árabes. ajá. Sí, todas las que De empiezan por alguna al. manera, claro. Albóndiga, alfanje, almohada, alfombra. Ajá. Alarcón. Todas las que Yo me empiezan por apellido al. Alarcón. ¿Cómo? Alarcón, por ejemplo, las que empiezan por Gua, ¿eh? También porque Gua indica corriente de agua, ¿no? Río, Guadalquivir, Guadalete, Guadiana, y todo eso. Hay muchísimas palabras árabes, es quizás el idioma que más nos ha influido, aunque nuestro idioma está basado en el latín, pero tiene más influencia del árabe que, por ejemplo, el italiano, ¿no? O otras lenguas romances, ¿no? Entonces, las culturas se mezclan. Llega un invasor, la ocupa y tal, pero también recibe influencia por parte de la cultura invadida. Y viceversa. O sea, claro, evidentemente siempre hay un dominado y un dominante, ¿no? En aquel tiempo era la ley del más fuerte. Fíjate lo que dice, no sé si saben quién es Ces Notteboom. Ces Notteboom es es un escritor holandés que es un escritor holandés que escribió un libro muy, muy bueno que yo me leí hace años, que se llama De Umweg naar Santiago en alemán. Bueno, él escribió en holandés, pero la traducción al alemán que yo leí es De Umweg naar Santiago, significa el rodeo a Santiago. En vez del camino a Santiago, el camino a Santiago, el rodeo a Santiago, ¿no? En vez de. Entonces él se recorre toda la península ibérica y va contando cosas, hablando de arte, de cultura, de historia. Es un tío muy culto, es un hombre que ya es bastante viejo y vive en la costa de Alicante. Es un enamorado de España, viene a España desde los años 50. ¿Eh? Es un famoso escritor holandés. Y entonces, en uno de los, cuando él habla de América Latina, tiene una introducción de ese capítulo que dice así. Luego lo voy a leer. Dice. ¿Qué extensión la de esta lengua? Todos los días se muestra con nitidez, no solamente por las obras de escritores como Cortázar, García Márquez, Paz y Borges, sino también por los periódicos y la televisión, que siempre se están ocupando de todo lo que acontece en la gran familia española. Es decir, en los países que los españoles descubrieron y dominaron en su día, dejando una herencia colonial que es en parte responsable de los actuales problemas. No fue precisamente la flor y nata de la nación española los que se encaminaron al Nuevo Mundo, porque lo que los conquistadores llevaban en el equipaje era la ley del más fuerte. Y a raíz de las estructuras que se encontraron, se produjo el segundo de los ingredientes, una masa para ser sometida y dominada. Añadiendo unos cuantos conceptos típicamente españoles como patria chica, absolutismo religioso y codicia, tenemos ya, sin necesidad de notas al pie de página, un esbozo de la tragedia. Patria chica es el amor por lo local y al mismo tiempo la incapacidad de pensar como nación. Gracias a este legado, y a pesar de Bolívar, el mapa de Centro y Suramérica aparece como aparece. Es cierto que hay fronteras absurdas y surreales en otras partes del mundo, pero es que aquí se dividió una zona lingüística común. Es también dudoso
que si hubiera sido mejor para los indios el ser descubiertos por los colonos puritanos y protestantes del norte, en vista del triste destino de Sioux, Hopis, Navajos y Apaches en los actuales Estados Unidos. No obstante, el encuentro entre el hidalgo extremeño con deseos de medrar y el inca bajo un régimen absoluto resultó una mezcla química explosiva. Esto es de Says Not Boom. ¿Eh? Si Buenísimo. quieres, Ujú. Muy ¿te bueno. gustó? ¿Te Sí, gustó? tomé nota ahí. Te voy a Sí, mandar, voy a poner en el chat el libro en alemán. perfecto. En la Bueno, página bueno. 280 tengo esta cita y para que veáis un poco de que, vamos, que no me estoy inventando nada. Esto lo dice un holandés Ujú, que fue realmente los mayores piratas y los mayores esclavistas de Europa. Pero nunca se habla mal de los holandeses. No, claro. ujú, En cambio, los españoles siempre están hablando mal. Es decir, que nosotros no fuimos los únicos, perdona que te diga, ¿no? O sea que yo tampoco me considero ese nosotros, porque yo ya no soy un hombre del siglo XVI. ¿Cómo voy a tener yo la mentalidad del siglo XVI? Con todo lo que ha pasado, con todo lo que he aprendido, con todo lo que he leído. Sería absurdo que yo tuviera una mentalidad del siglo XVI. Es decir, eso puedo analizarlo, pero trataré de ser objetivo, ¿no? ujú. Y esa es un poco mi contribución en esta charla. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Carmen. Carmen, ella, eh, tenés ahora ahí otra forma de recorrer el camino hacia Santiago, como decía. Y, y bueno, ¿qué te ha parecido esta charla de hoy? La presencia de Juan, Sí, pues tan la verdad que me importante. ha sorprendido mucho porque hace mucho tiempo que no escuchaba yo una charla de historia, ¿no? Bueno, decirle que yo, bueno, en mi familia somos inmigrantes porque yo nací en Alemania y viví hasta los 6 años allí, pero una muy gran parte de mi familia a principios del año 1900 emigraron a Estados Unidos y se quedaron en la zona de San Francisco y en la zona de Los Ángeles. Luego, actualmente también vive mi prima en las Bahamas. Por lo tanto, la inmigración, o sea, está parte dentro de mi familia y yo desde ningún momento puedo, digamos que criticarla, ¿no? Porque mi padre se fue allí y era un hombre joven, se fue de vacaciones, luego se llevó a mi madre y ahí crecimos nosotras, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me llama la atención, Perdón. claro, es lo Sí, horrible de que las mafias estén traficando con los seres humanos hoy en día y sea tan horrible lo que hay, ¿no? Porque, claro, los echan al mar, como has dicho tú, los llevan en barco, los echan al mar y allí mueren y mueren, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que eso sí que lo deberían de controlar, ¿no? O sea, lo que es tan descaradamente el tráfico de seres humanos. Y luego, sobre todo, sí, que por qué no se consigue solucionar el conflicto en origen. Porque yo creo que decimos, bueno, pues inmigración ha existido siempre, claro. Antes iban allí a América, pero hoy en día los transportes son inmensos, ¿no? Todo el mundo puede ir en avión, viajar en barco, pero claro, es que hoy la inmigración yo creo que es como la excusa de no solucionar sus problemas, las guerras internas, y te los envían fuera. O sea, no sé si me explico bien, ¿no? O sea, que yo estoy de acuerdo en acoger a la gente en condiciones económicas, con buenas condiciones económicas, poderles dar sanidad, pero no crear guetos sobre guetos, como pasa, o sea, sobre todo en Francia, que aquí en España, pues bueno, digamos que ya se están creando, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía la cosa está controlada, ¿no? Pero sabemos que en Francia hay unos guetos, o sea, que están allí y ahí los tienes, o sea, y allí no van a progresar, ahí se van a quedar y ahí se van a morir, igual no con tanta pobreza como en su país, pero sí con unas posibilidades que no van a poder salir. De hecho, sí, ya en París se habla de las zonas cero, en la que las mujeres, en determinadas paradas de metro,
se tienen que tapar la vestimenta que llevan porque pueden tener problemas, ¿no? Bueno, Juan, no sé si lo ha podido escuchar porque se ha tenido que ausentar, pero yo lo que decía en realidad que, claro, yo nunca podré decir nada en contra de la inmigración, pero pienso que de allí, de admitir una inmigración, admitir todo el tráfico de seres humanos que a través de las mafias se están realizando, pienso que se debería de controlar, por lo Sí. menos para evitar el sufrimiento. Pienso que hay una diferencia que es abismal. O sea, puedes tener dejarlo, sí, una cosa es entrar, pero otra cosa es saber que están traficando con ellos. Luego hablamos del tráfico de seres humanos, pero la prostitución ilegal, la trata de blancas, todo eso está detrás, que no se habla. Siempre se habla de los inmigrantes, pero ¿qué ocurre con todas esas miles de mujeres que vienen desembarcadas a estos países? Que ya porque los hombres fuertes trabajan, pero las mujeres jóvenes ya sabemos lo que les pasa. Ahora está hablando el término. Sí. Y bueno, y Oye, eso es un poquito lo que yo pienso, o sea, es la idea mía, ¿no? O sea, de por qué no se controla este tipo de trata y por qué no se controla en origen, ¿no? A veces económicamente los millones y millones y millones que se están gastando en conseguir, o sea, recolocar a todos estos inmigrantes, que son los millones de euros que se gastan, ¿por qué no se envían a esos países, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, para que pudieran salir adelante allí? Claro. Entonces esto es todo, supongo que muy difícil. Muy difícil. Sí, así es, muy complicado. Yo- Juan, no sé si puedes seguir en la charla, si no, ya vamos sí. cerrando. no, vamos ¿Eh? cerrando. No, Sí. no, yo de momento puedo seguir aquí, me ha parecido muy interesante lo que me cuentas y es más, cuando te has presentado has dicho que tú te criaste en San Francisco, ¿no? No, en Alemania. En Alemania, pero que luego fueron a vivir a San Francisco, el Bay No, pero Area, tengo ¿no? familia mía de mi parte materna, que toda la familia está entre San Francisco y Los Ángeles. Es que es curioso porque yo tengo una hija en San Francisco. Ah, Yo sí. estuve casado con una norteamericana, sí. Ah, Tengo una hija de 34 años, sí. Por ejemplo, mi pues hija mi, es una mezcla, ¿eh? pues mi familia vive en Alhambra. Ah, no me digas. Sí, sí, Isabel ha estado aquí de visita hace poco, ha estado aquí una semana y es muy maja, ¿no? Pero vamos, su madre es norteamericana allí de California. Sí. Yo Ah, de hecho, me hablo muchísimo con mi prima y mi tía a través del WhatsApp. Hacemos, sí. parece que nos estamos... Esto es una Y maravilla, las además, redes sociales. y además tenemos mucho en común porque yo también he vivido, sí, cerca de 16 años en Alemania, sí. Yo en En Mannheim, Bremen, nací en Mannheim. ¿eh? ¿En dónde? Mannheim. Ah, Fahrenheit. No, yo estaba en Bremen y Berlín. Ah, Bremen y Berlín. Y entonces sí conozco, hablo alemán naturalmente, y tú también supongo hablarás alemán, ¿no? nein, nein. Nein, du sprichst kein Deutsch? No, Wieso? se me Ah, pega. nicht gelernt. Es que sabes qué Eh, ocurre, que nosotros vinimos aquí a España, nos quedamos por accidente. O sea, sí, veníamos todos los años y volvíamos a España, pero hubo un verano que vinimos y nos quedamos aquí en España. ya no queríais volver al frío alemán, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para poderme integrar en el colegio en septiembre tuvimos que olvidar por completo el alemán, no nos trajimos libros, no. Entonces fue como No, un vacío. De hecho, lo estoy recuperando, estoy intentando recuperar el sí. alemán. Sí, ya. Sí, sí, es muy interesante el alemán, te da otra visión de las cosas, porque cada lengua que hablas o que aprendes, digamos, te abre la mente en una dirección diferente, ¿no? Y la forma de pensar de los alemanes es de una manera mucho más ordenada, más lógica que la forma de pensar que nos condiciona a los hispanohablantes, ¿no? Son más rígidos, son más rigurosos, por decirlo así, también tal vez más rígidos, pero también más rigurosos, ¿no? Sí. Y por eso es Yo, un soy- lenguaje muy adecuado para la filosofía y todo eso dicen, ¿no? ¿Cómo sí. sabes? Yo siempre digo Entonces que yo tengo sí, la cabeza alemana y el corazón español. muy bien, sí, eso puede ser. De hecho, soy ordenada en mi vida, o sea, la fuerza de voluntad, el orden, todo eso es que lo tengo. Sí, Me dicen, pero ¿qué fuerza de voluntad tienes? Digo, pero es que para mí eso me sale natural. O sea, yo si hay que hacer algo, hay que hacerlo. No es como en España
que bueno, que ya ve. No, yo lo hago y luego pregunto. A Así mí me es, así dicen por es. aquí, pues por aquí. No pregunto nada. O sea, Ya, ya, hay que tener voluntad, sí, para trabajar, hacer cosas, sí, efectivamente. Y bueno, pues poco puedo añadir lo que has dicho sobre la inmigración. La inmigración es un problema muy complejo porque, claro, pero bueno, ya veremos, ¿no? Como nosotros no tenemos capacidad de decisión, podemos aquí hablar de esto y de lo otro, eh, pero yo creo que es imparable, que es como ponerle puertas al mar, ¿no? sí. Porque yo creo que es muy difícil. Se puede tratar de dirigir o de ordenar, pero controlar, no, porque la gente se quiere mover, al final, ¿qué vas a hacer? Te van a entrar de una manera u otra. Yo creo que el problema fundamental es que falta, por ejemplo, mano de obra joven en España y en Europa, ¿no? Y por eso les viene muy bien también que entren todos estos ilegales, ¿sabes? Aunque eso no es lo que te dicen, ¿no? No es lo que Hombre, te claro, si la dicen. gente no tiene hijos, Claro, lógicamente. Y eso es claro, lo que está ocurriendo. Y eso es lo que está Claro, ocurriendo. sí. España es el país con menor índice de natalidad de Europa. Dice que es uno de los menores índices de natalidad del mundo. Justamente al contrario de antes, ¿no? Es, como somos un país de extremos. Siempre nos pasamos de un extremo al otro. No tenemos término medio, ¿verdad? porque somos muy viscerales, Efectivamente. Sí, sí, sí. muy Bueno, pues, pasionales. Pero en fin, pues nada, ¿tenéis que decir algo más, así? ¿O entramos? Quería comentarte que, bueno, Gabriel Vasco, que habló hace poco en la tribu, Sí, dice que en Navidad hay hay mucha inmigración del sur de Tenerife, de la parte de África. Entonces él va a hacer salvataje en la Cruz Roja. Pero hoy ajá. justamente le preguntaba, pero bueno, tiene problemas de salud, entonces no sé si va a poder realizarlo. Pero dice que en esta época, cercano a la Navidad, es cuando se produce mayor inmigración Sí, de ese tipo, ¿no? Que son personas ¿y tú muy sabes por qué? sufridas, muy ¿Sabes? necesitadas. Que si sabes por qué se produce en esta época tanta inmigración. no. No, no, realmente no sé por Porque qué en esa época. que el mar está más en calma, que ya lo saben las mafias, que en esta época las condiciones climáticas son mejores. El invierno aquí es muy suave, son las islas de la eterna primavera. No hay nunca oscilaciones de temperatura grandes, pero si el mar está agitado puede ser peligrosísimo. El que el mar esté pacífico es importante para que lleguen las lanchas. ¿Mm? Y Así es, bueno, por eso. de todo Mm. esto, quizás, bueno, el asunto de que hay gente que quiere ayudar, por supuesto, ¿no? Ahí está. El hierro lo están utilizando un poco como la Lampedusa española. Mm, No sé si reconocéis lo que fue Lampedusa, ¿no? Donde sí. concentraban ahí en Italia a todos y pues eso, porque hay más población inmigrada que local en este momento. Está llegando tanta gente. Entonces, ¿qué pasa? Pues no, y es cosas que no te dicen en los medios. Y bueno, se saben aquí porque en Canarias sí, en la política canaria hay unas televisiones canarias que sí son más, poco más específicas, ¿no? Me gusta, los canarios Bueno, son bastante más moderados que el resto de los españoles. Se los ve más tranquilos. No sé, aquí hay un ambiente como más relajado, más tranquilo. Será por el turismo, porque está todo el mundo de vacaciones, yo qué sé. Será Será el por lo tiempo, que... el sol. es, es por eso que elegiste ir a vivir a ese lugar. Pues sí, tenía curiosidad y yo quiero afincarme aquí, o esa es mi idea ya, ya estoy jubilado, pero claro, uno no acaba de encontrar nunca su lugar ideal, ¿no? El lugar ideal es o lo llevas dentro o no lo llevas. Y es así, ¿no? Así es. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo. No queremos extendernos más porque tendrás tus actividades y gracias por brindarnos toda esta charla sobre historia, que a veces es bueno
recordarlo, pero a su vez también vernos en la actualidad todo lo que nos está pasando, ¿no? Esto de siempre estar en relación con los demás, atento a lo que les sucede a los demás. Y bueno, argentinos hoy emigran mucho, sobre todo aquellos que tienen familiares que han sido españoles, muchos buscando hacer ciudadanía. Siempre ha sido más fácil para los italianos poder hacer ese trámite, pero hoy España también está brindando muchas posibilidades de hacerlo. Así que bueno, te agradecemos y bueno, nos veremos próximamente. Te deseamos, bueno, un final de fin de año, de Gracias. Navidad, de que pases hermoso este tiempo y que sigas trabajando en lo que te gusta. ¿Sí? Sí, trabajando de guía. Oye, ¿puedes enviarme este vídeo si lo tienes grabado después? ¿Me lo puedes enviar al WhatsApp? ¿Sí? Sí, lo vamos a enviar mañana porque ya esperamos que vuelva Miguel de su viaje y nos cuente cómo le ha ido. Entonces él se va a Mm. encargar de la grabación y te la vamos a enviar. ¿Eh? Así que muchas gracias Bueno, por todo. Gracias eh, Carmen por tu presencia, tu compañía. Un abrazo y nos vemos pronto, ¿sí? Venga, hasta luego, muy bien. adiós, adiós, gracias por todo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye.